157 galetegi jaso ditugu. 54 buzoi kutxetan, 26 webgunean, 40 app-aren bitartez, eta azkeniko 57 izan diek karpetan zuzenean emandako ekarpenak. Horrek suposatzen du aurreko urtearekin konparatuz proposamen gutxiago jaso ditugula. 2017an 200 izan ziren, orain 157. Todas tienen la misma prioridad, pero bueno, por llevar un orden, la primera sería mejorar el acceso que hay entre la calle Urramendi y la calle Endaldegui. Detrás de Kutxa hay una cuesta, una rampita que tiene bastante pendiente, entonces la primera propuesta es mejorar esa cuesta, quitarle pendiente, hacer un paso más accesible. Entonces pues se tratará ese paso y se hará una escalera también para facilitar el que quiere ir a por rampa y el que quiere ir a por la escalera. El coste estimado son unos 25.000 euros. ¿Vale? Voy a ir dando también un poco el coste estimado de cada actuación y pues completar los 125.000. La segunda actuación sería arreglar el camino que va desde el barrio Choritagay, la plaza Choritagay, hasta los salesianos. Es un camino bastante frecuentado, sobre todo para los chavales y chavalas cuando van al colegio, por la mañana, por la tarde, los fines de semana para las actividades que plantea Salesianos, el Bosco y demás, pues también es bastante frecuentado, entonces está bastante salvaje y la idea es pues adecentarlo y darle un lavado cara. El importe también son 25.000 euros. Una tercera propuesta era remozar, adecentar, amabilizar un espacio que hay en Lizardi, en la calle Lizardi 1-3, la parte trasera, la parte superior junto a la Icastola. Es una zona pues, de descanso, de estar de la gente del barrio y está un poco dejada, entonces pues se trata de adecentarla con mejor iluminación, mejorar los bancos que hay, darle un lavado cara a toda esa zona. El precio se estima unos 10.000 euros. Estamos haciendo un ascensor en la zona de Urraca, la parte trasera, la que separa pues, la calle Isidro Setién con la parte alta y la subida a la cuesta de Aranzubi. Ahí hay una barandilla. Con la actuación del ascensor se cambia gran parte de la barandilla, pero quedaba un tramo sin completar. Y aprovechando pues, que ha habido varias propuestas que lo pedían, pues se va a acabar de completar toda la barandilla y se cambia la otra entrada. El importe también son unos 25.000 euros. Hay otra propuesta, bueno, varias, pero bueno, se recoge una propuesta aquí de hacer un área de descanso, de picnic en la zona de Lecum. El Parque Lecum es una zona que está junto a la zona de Berrasoeta, entre, digamos, Berrasoeta y el Alto de Iruay. Entonces hay una propuesta de colocar una zona de ocio, de descanso allí, con unas mesas, unos bancos, entonces pues se destinará a una zona de descanso, de meriendas, de demás, ¿no? El precio se estima en unos 2.500 euros. Había varias propuestas también de colocar más bancos en el pueblo, entonces pues se van a colocar 20-25 pueblos en distintas zonas del pueblo con un coste de 12.000 euros. También desde hace tiempo se viene solicitando y en este proceso no ha sido, o sea, se ha vuelto a pasar. Hay solicitudes de colocar una zona de perros, para paseo de perros, de una zona, un recinto cerrado de parque para que puedan soltarse los perros, estar a resguardo sin que molesten, sin que tengan ningún peligro. Entonces se va a adecuar una zona para paseo de perros, un parque de perros, digamos. La idea es colocarlo al lado del Parque Rusquialde, en el paso del puente del tren, entre las vías y el parque. Entonces pues estamos en tratos con ADIF para ver si nos ceden el terreno y poder poner ahí ese espacio. Eso se estima unos 3.000 euros. Hay bastantes propuestas también de mejorar los aspectos de los parques, con más flores, más presencia de flores, mejores plantaciones, entonces pues se van a destinar 5.000 euros a esa partida. Entonces pues se mejorarán diversos parques con presencia floral. Hay también varias propuestas de pasos de cebras, entonces una de ellas es un paso de cebra en la calle San Juan, cerca de la zona de Teneta, donde va a ir el nuevo ascensor que unirá la plaza con la zona baja de Echeverri y demás. Se pide un paso de cebra por allí. Lo cierto es que desde ahí abajo hasta la plaza están contados los pasos de cebra, entonces si vemos desde el Departamento de Urbanismo también se ve así, necesario el hacer un paso de cebra en esa zona.
el coste estimado son 8.000 euros y verá más o menos la curva donde está la sociedad de Teneta con la parte de enfrente donde están las zonas del Cheguero. Otro nuevo paso de cebra también es en la zona Pintore, donde se ha hecho la renovación de la acera de Lizardi 1-3, pero queda una zona donde hay diversos cruces de carretera sin paso de cebra elevado, accesible. Entonces pues se va a aprovechar y también por 8.000 euros más o menos se va a hacer ese paso. En la calle Akan Belandi hay una señalización que está puesta, pero parece ser que no es demasiado clara y hay bastantes sustos. Hay un stop que la gente no lo respeta, o no sé si es porque no está muy claro o porque la gente va muy rápido y no lo respeta. Entonces, ahí ha habido varios sustos, varios accidentes, y lo que se ha pensado es en reforzar la señalización tanto horizontal como vertical, poner algún badén para evitar un poco esos excesos de velocidad y que la gente tenga más constancia del paso ese.